les debe estar apareciendo algo similar a esto. Pero bueno, básicamente la imagen es sobre la Edad Media, es una imagen que muestra el poder que tuvo todo lo que fue la religión a través de, en este caso de Occidente, de los sacerdotes. ¿Qué es lo que caracteriza la Edad Media? Dentro de la Edad Media hay dos visiones. Una en la cual los historiadores mencionan que fue una época donde hubo muchos atrasos. La ciencia evolucionó poco debido a que el, la religión perseguía todo lo que no fuera Dios. Si algún científico postulaba algo que estaba en contra de lo que la iglesia nos había enseñado dentro de lo que estaba, o dentro de lo que ellos entendían como la Biblia, se perseguía, inclusive algunos científicos fueron asesinados por esto. Y hay otras posturas donde se menciona que si bien es cierto hubo este perseguimiento hacia la ciencia, no necesariamente se le puede llamar una época oscura como se le llama en otros lados, sino que se debe entender que hubo un gran movimiento social por parte de musulmanes, por parte de cristianos, donde se configuraron grandes imperios. Y aquí vamos a ver o vamos a estudiar una nueva forma de imperio. Todo lo que habíamos visto de la unidad anterior eran imperios o eran los primeros imperios que surgieron en la humanidad. Pero en la actualidad los imperios se pueden configurar no solo desde la guerra o no solo desde el nivel armamentístico, sino que también se pueden entender como, como la necesidad que tienen algunos pueblos para surgir. Dentro de la Edad Media, la religión fue ese proceso en el cual surgió nuevos imperios, o fue la razón para que surjan nuevos imperios. Y el Islam llega a Occidente como un imperio a través de la religión. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a las diapositivas que ya les comparto y comenzamos con la clase. Ya. Entonces todo lo que vamos a estar analizando durante esta clase va a ser la Edad Media, durante toda la unidad, perdón. Y específicamente en esta clase vamos a ver el Islam y Occidente, cómo se relacionan. El Islam como cultura y como religión nace en la primera mitad del siglo VII, nace con Mahoma, que es el que tienen ahí en la imagen. Mahoma funda el Islam siendo un profeta, es decir, simplemente un vocero de la religión que él considera en la cual se expresa Dios. Una vez que él se convierte en un líder religioso que muchas personas adoptan o se convierten a la cultura islámica, él pasa a ser un caudillo político, es decir, pasa a ser un líder, y él con ese poder que llegó a tener, él logra unificar todos los pueblos árabes que estaban en constantes guerras en ese momento. La religión, lo que habíamos visto desde la unidad anterior, la religión permitió desarrollar la empatía y permitió que las personas se unan para conseguir un solo objetivo. Lo mismo siguió ocurriendo aquí. El Islam les permitió que se unificaran estos pueblos árabes que estaban separados por alguna u otra creencia. La expansión del Islam continuó a su muerte. Los sucesores que tuvo Mahoma llegaron a conquistar Siria, Egipto e Irak en el primer califato. Y después, ya casi en el siglo VIII, los dominios de lo que fue el Imperio Islámico llegó de lo que es Marruecos hasta la península ibérica, lo que sería España. Ahí nosotros vemos cómo se fue desarrollando la expansión del Islam. El Imperio Islámico, para conquistar, no tuvo que siempre recurrir a la fuerza o a la violencia, sino que ellos establecieron rutas comerciales con ciudades y establecieron convenios, por así lo establecieron tratos, donde ellos seguían manteniendo un gran comercio de especias y de seda para estas ciudades, y ellos se tenían que convertir a su cultura o tenían que pasar a formar parte de su imperio. Entonces el imperio no siempre aumentó su poder o aumentó sus dominios llevados o impulsados únicamente por la guerra o por la violencia, sino que ellos establecieron tratos, lo que les permitió tener cierto control sobre todo su imperio.
Las personas, como no se sentían esclavos, no buscaban liberarse, no buscaban separarse de este imperio, sino que era mínimo la afección que ellos tenían dentro de su vida cotidiana. Para ellos, ser o no ser del imperio islámico no fue mucho el cambio. Ahí nosotros vemos al profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta de esta religión para todos? Correcto. Ahí vemos a Mahoma que está profesando la palabra. El dios, usted escucha el nombre cada vez que un jugador es presentado en el Real Madrid, mencionan el nombre. ¿Cuál será el dios dentro del Islam? ¿O cómo se llama? Es simplemente 3 letras. Correcto, es Alá. Entonces, quédese con esto, porque es la diferencia o es una de las principales diferencias que tiene el cristianismo con el islamismo. Para los islámicos existe solo un Dios, y es Alá. Y Mahoma y Jesús pasarían a ser únicamente profetas. En cambio, dentro del cristianismo, nosotros podemos entender a Dios como la Santa Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos son las representaciones de Dios. Pero para los islámicos no, para ellos Jesús únicamente sería un profeta, como podría ser Moisés, como podría ser cualquiera de los apóstoles. Entonces, para ellos su principal profeta es Mahoma y con su Dios Alá. También mencionar que el libro sagrado para ellos es el Corán. Así como el cristianismo tiene la Biblia, el Islam tiene el Corán. Y algo que deben hacer, bueno, dentro de todas sus obligaciones, todas las personas que pertenecen a la cultura islámica tienen algunas restricciones y algunas cosas que tienen que hacer por obligación. Una de las cosas que tienen que hacer por obligación es viajar acá a esta ciudad donde fue o donde nace Mahoma, que se llama la Meca. Otra de las obligaciones que tienen que hacer los musulmanes es ayudar a los desposeídos y cumplir con el Ramadán o los días de cuarentena. Perdón, no de cuarentena, sino los días de cuaresma, donde ellos deben hacer ayuno para demostrar su devoción y más o menos pidiendo perdón por los pecados que han cometido. A ver, el lugar donde nació la Meca. Y la otra pregunta. Ya. Entonces, ahí vemos lo que les había dicho. Dime. Profeta. Profeta es como decir para nosotros un apóstol. Es simplemente alguien que divulgó la palabra de Alá. De ahí él no tiene, digamos, ni ningún poder religioso ni ninguna autoridad, sino simplemente sería como para nosotros un sacerdote, alguien quien divulgó la palabra de Dios. Caterine. Continuando, nosotros podemos explicar la conquista que tuvo Occidente por parte del Medio Oriente en 3 aspectos. Primero, los políticos, donde las naciones o los pueblos que estaban en este sector eran poblados muy pequeños, lo que no representó un gran poder bélico o no representó una gran resistencia para parte del Islam. Y el otro es que estos pueblos siempre estuvieron en constantes guerras, lo que les debilitó a nivel de nación. Entonces esto hizo que sea mucho más fácil para ellos poderles conquistar. Como no tenían recursos ni soldados, por así decirlo, para defenderse, para Islam fue mucho más fácil llegar a estos territorios. A nivel económico podemos mencionar que como el Medio Oriente representó una ruta comercial muy atractiva siempre para todo el mundo, ellos generaban de ahí, en base a esto, acuerdos comerciales para que las ciudades sean conquistadas, lo que les había mencionado anteriormente. Como se exporta o se exportaba muchas cosas de allí, lo que los califas o los emperadores de ese momento hacían es que mantenían el poder económico, mantenían las rutas comerciales
y ellos les obligaban a los otros pueblos a que se conviertan a su religión o pasen a ser parte de su imperio. Y aspectos religiosos que muchas personas encontraron en el islamismo las respuestas a sus plegarias, es decir, como las personas en ese momento y en la actualidad todavía no sabemos si existe un Dios, cómo se llamará, cuál será la religión adecuada, cómo debemos vivir. En, en ese momento el Islam se convirtió en una gran opción. Ellos vieron que las personas que practicaban el Islam vivían bajo normas muy estrictas, pero que les hacía muy buenas personas, que tenían ciertos beneficios, que tenían ciertos gozos. Entonces, muchas personas se convirtieron al Islam de forma autónoma, es decir, que nadie les obligó ni les impusieron, sino que ellos buscaron convertirse al Islam. De ahí nosotros podemos dividir a la expansión islámica en tres grandes periodos. A este proceso de expansión se le llama Hegira. A todo el proceso de expansión se le llama Hegira, acordaráse de eso. Y que se le puede dividir en tres aspectos. Estas tres divisiones también tienen el nombre de califatos. Los califatos fueron los que sucedieron al poder de Mahoma. Una vez que éste fallece, los califatos, a través del califa, que era el líder de todo este movimiento y este imperio, eran quienes continuaron con la estructuración del islamismo. Entonces, el primer califato es conocido como ortodoxo y surge a través de los familiares y amigos propios de Mahoma. Ellos son quienes continúan con el legado islámico y son los que establecen o crean el Corán para que sea obligatorio para los musulmanes. Es el único libro sagrado que ellos tienen. Ellos tenían antes, por así decirlo, varios textos de los cuales se guiaban para llevar su vida, pero ya con el califato ortodoxo se establece que el Corán es el único libro sagrado que se debe entender y leer. Aquí su poder pasa por Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia. En el califato omeya, que debe su nombre a que la familia omeya es quienes accedan al poder, ya vemos una división dentro de todo lo que es el imperio musulmán, porque algunas personas estaban de acuerdo en que personas que no hayan nacido en Medio Oriente se conviertan a esta religión, y había personas que estaban en contra. Algunos argumentaban que muchas personas simplemente se convertían al islamismo por moda, por así decirlo, y que era una falta de respeto hacia Alá como hacia todo lo que es del Islam, que personas que no cumplen con todos los parámetros que menciona el Corán se definan como musulmanes. Entonces esta idea dividió mucho al imperio y se extiende desde África hasta la península ibérica, así como del Valle Indo hasta Turquestán. Y como último periodo del califato tenemos el Abasida, donde ya Bagdad es la sede del poder y vuelve a tener una cierta etapa de esplendor o de surgimiento hasta su caída en el siglo IX, por así decirlo, su caída hasta el siglo IX. Ese sería el tercer califato. Entonces, básicamente lo que hemos visto, Mahoma es simplemente una persona que divulga la palabra de Alá, que es Dios. Mahoma es únicamente un profeta. La expansión del Islam no acabó con la muerte de Mahoma, sino que ésta se potenció a través de los califatos que llegaron a conquistar la mayoría de Occidente o de las grandes ciudades que había en Occidente. Ellos tienen ciertas obligaciones y restricciones que deben cumplir en ciertas épocas del año, como el Ramadán, que es del ayuno. La conquista del Medio Oriente hacia Occidente se debió a factores políticos, de poblados siempre que tenían enfrentamientos, debido a la importancia económica que tenían los poblados de Medio Oriente y a la necesidad religiosa que había en el momento, y las características de cada califato. Ahora vamos con una actividad, que esta actividad de igual forma ustedes van a tener en subido en la plataforma, que le completen. Esta actividad va a ser como trabajo en clase.
¿Qué era el ayuno, el viaje hacia la Meca, el ayudar a los desposeídos? ¿Qué son esas cosas que deben cumplir las personas islámicas? Matías, ¿cómo se les llama el hecho de que las personas debían ir hacia Tierra Santa, cumplir la cuaresma, ayudar a los desposeídos? ¿Qué es eso para los islámicos? Tomás, Eric, no, Tomás, no es cuaresma. No, no es del Ramadán. Estas cosas, esos cinco pilares que ustedes ven ahí, ¿será que ellos pueden escoger cuál cumplen o todos tienen que hacerlo? Les doy una pista, inicia con O. No es algo que ellos escojan hacer. Correcto. Son obligaciones para ellos. Ellos, esas cinco cosas deben hacerlo en su vida. El ayudar a los desposeídos, la oración, el ayuno, eso sí deben hacerlo durante toda su vida. El ayuno obviamente solo en época de cuaresma. Y el viaje hacia Tierra Santa, aunque sea una vez en su vida, deben hacerlo. Vayamos con la 4. ¿Cómo se llamaban los líderes que continuaron con la expansión una vez que murió Mahoma? Correcto. Los califas a través del califato. Ese lugar, ¿cómo se llamará? Es donde nació Mahoma. Muy bien. ¿Quién es él? ¿Y él fue Dios? ¿O es de uno de los representantes de Dios? ¿Quién fue él? Correcto, profeta. ¿Y cómo se llamaba el dios de dentro del Islam? A ver. Sí. ¿Cómo se les llama a los practicantes de esta religión? Musulmanes. Ellos son musulmanes, toda esta cultura. ¿Cómo se llamaba a todo el proceso de la emigración o de la expansión del Islam? Aquí era una palabra media rara. Muy bien. ¿Y el libro sagrado de los musulmanes? Muy bien, el Corán. Y la última. Bueno, en este caso igual el audio tiene algún problema, pero es el resumen, es una palabra resumen de todo este tema. ¿Cómo se llama toda esta cultura que hemos visto? Genial. Ya, entonces, chicos, básicamente, ella para ir contextualizando, la cultura islámica impactó enormemente en Occidente porque ellos conquistaron inclusive lo que fue España. Por eso le invito a que revise sus apellidos o nombres. Hay quienes tienen apellidos que vienen de origen de Medio Oriente. En este caso, en el mío, Medina es un apellido de Medio Oriente, por eso inclusive hay una ciudad dentro de Medio Oriente que se llama Medina. Tal vez alguno de ustedes tiene algún nombre o algún apellido que sea de origen islámico de Medio Oriente, porque ellos colonizaron España. Así como ellos nos colonizaron, España también vivió el mismo proceso, pero con el Islam. Mahoma
es un profeta. El Dios de esta religión es Alá. Dios es único, no se le puede dividir en tres o en la Trinidad como se hace dentro del cristianismo, sino que existe un solo único Dios. La expansión del Islam continuó gracias a los califatos con sus líderes califas, que cada uno tuvo sus características. El primero, el ortodoxo, que fue llevado por amigos y familiares de Mahoma. El segundo, que ya comienza la división del imperio. Y el tercero, con la reestructuración de este imperio. Dime, Eric, ¿qué pasó? Señor Vallas. No, porque inclusive el cristianismo es una derivación, por así decirlo, del Islam. Por eso es lo que les había mencionado, que esta división o esta diferenciación entre cómo se comprende a Dios desde los dos puntos de vista, con la Santa Trinidad. Para los musulmanes, quienes son católicos, no es que estén, por así decirlo, profesando al Dios equivocado, sino que nosotros hemos reestructurado, por así decirlo, la Biblia o la palabra de Dios. Ellos cumplen todo al pie de la letra, tal como está en el Corán, ellos así lo cumplen. En cambio nosotros sí lo hemos adaptado o lo hemos modernizado. Les doy un ejemplo. Para ellos el robar siempre va a ser malo independientemente del contexto. Para ellos es robar tanto como si una persona digamos, soy político y robo de una obra o robo el dinero de las personas, como si yo soy una persona que soy muy pobre y no tengo nada para darle de comer a mis hijos. Entonces, si me cojo un pan para darles de comer a ellos, yo hice un pecado tan grave como una persona que pudo haber robado millones. Entonces ellos profesan castigos tal cual era en la época. En algunas partes de Medio Oriente se sigue manteniendo los castigos como la lapidación, que es echarle piedras o tirarle piedras a una persona hasta que se muera. Dentro del cristianismo, para suerte, nosotros ya hemos abandonado esas prácticas y ya los castigos son simplemente castigos morales, ya que cada religión profesa. A lo mucho dentro del cristianismo, o el castigo mayor es la excomulgación, donde usted ya no puede definirse como católico, ya la iglesia le aparta de este aspecto. En cambio, en Medio Oriente, con la cultura islámica, los castigos físicos o los castigos que implican dolor se siguen manteniendo. De deber, ¿usted qué me va a consultar? Me va a hacer una consulta sobre todo lo que fue las guerras santas. Ahí usted se va a dar cuenta de esas diferencias con el cristianismo y me va a elaborar un cuadro comparativo entre lo que es la religión islámica y el cristianismo. Entonces usted va a tener dos tareas: la consulta sobre la guerra santa, que fueron las guerras santas, y el cuadro comparativo entre Islam y cristianismo. ¿Alguna pregunta? Sí, hasta el miércoles 10:30. Caterine, dime el resumen de la clase. Ahí tienes todas las palabras como para poder hacer el resumen, porque ese señor tiene un nombre. Con esas palabras puedes hacer el resumen. ¿Y cómo se llamaba el señor? Muy bien. ¿De qué era el líder? La 3 de la cultura islámica. ¿El Corán qué es? Es el libro sagrado, porque la Biblia ya es el nombre propio, es el libro sagrado. La Meca,
los califas, ¿qué eran? O los califatos. Quienes continuaron con el poder tras la muerte de Mahoma. Entonces, eso sería toda la clase, chicos. Ya les reviso la actividad para que ustedes de igual forma puedan hacer. Ustedes ya vieron cómo se llena. Por favor, realícenla ya con tiempito más luego para que esto sea calificación de clase. Y me presentan el deber. Sofi. La época de expansión o de migración del Islam. Matías. Por la plataforma. Ya, entonces denme tiempito, hasta las 9:30 tengo clases con noveno, a las 9:30 ya les reviso eso de lo que me decía Madu de que les aparece actividad sin enlazar. Dime, Caterine, Madu. Madu. Sí, sí. Dime, Tomás, ¿qué me preguntaste? Vuelve a escribirme por el chat la pregunta que no te entendí. Caterine, ¿no eras tú? Ya, ya, entonces, por favor, llegamos hasta ahí. Cualquier otra duda me hacen llegar por WhatsApp. Acordaránse del deber. Ustedes tenían que hacer la consulta y el cuadro comparativo. Sí, Tomás, sí haces el crucigrama. Ya les vuelvo a publicar la actividad y ahí ya completas, ya sabes cómo llenar. Y Abasida era otro califato. Como teníamos 3 califatos, el Abasida era uno de ellos. El rompecabezas no. Lo único que tienen que volver a llenar es de esta actividad y la consulta. Eso sería todo. Gracias, chicos. Pasen bien.